Aquí de nuevo con ustedes, bajo el mismo tema, sobre el quinto sello. Estábamos hablando sobre los cuatro sellos primero, en lo cual pues representan los cuatro caballos, ¿verdad? El imperio del anticristo, que se estará iniciando en la última semana que profetizó Daniel, en los cuales empezarán los juicios de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Pero el deseo de Dios es que nosotros podamos entender que el llamado de Dios no es para asustar, sino es para que nosotros haga un redarguir y un entendimiento, y que creamos a la palabra de Dios como está escrita. Entonces veníamos hablando cómo a través de los cuatro sellos primeros, eh, se desata la guerra. A través de la guerra se desata el hambre, las pestilencias, y aún por escasez de alimento, en lo cual las fieras, animales domésticos y las fieras del campo atacarán a los seres humanos, en lo cual por medio de esta plaga de guerra, de pestilencia, la cuarta parte de todo ser viviente va a morir por medio de esto. Eso está decretado, eso está profetizado por medio de parte de Dios, pero Él nos lo está dando a nosotros para que nosotros nos podamos apercatar y podamos escapar de esto que puede venir en cualquier momento, o si no escapar del lago de fuego, de la condenación eterna, en lo cual es por medio de Jesucristo. Entonces quiero hablar sobre el quinto sello, ya para entrar un poquito más. Ya hablamos en la introducción, ¿verdad? En la primera serie, ¿verdad? Sobre el quinto sello. Dice así la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. El libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación, el capítulo 6, verso 9, para aquellos que quieran comprobar que aquí estamos hablando palabra del Señor, no palabra nuestra. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y de Dios, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entrando en este punto, ya que este quinto sello es desatado enseguida, o más bien es una revelación de estos sucesos, en lo que podría ser antes de entrar a la gran tribulación. Entonces, y aquí entramos en unos puntos muy importantes que muchos nos hacemos preguntas, y, y muchos pueden decir: ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que nos habla la palabra de Dios? Esas almas que estaban en el altar. Entonces, a través de muchas teorías, algunos han dicho que pues son judíos que van a ser salvos los 3 años y medio en la tribulación, y que solo son ellos. Entonces, para dar un poco más de información sobre quiénes son ellos, podemos decir, a la luz de la palabra, para saber quiénes son ellos y quiénes son, porque unos han dicho, bueno, pues es la iglesia, que está allá en el cielo, y que están allá esperando
ser vestidos de vestidura blanca. Entonces eso sería alterar el texto bíblico, ya que en este periodo la iglesia no va a estar en la tierra. Entonces la iglesia va a ser arrebatada antes de los tiempos apocalípticos, o antes de este suceso, antes de que el anticristo tome el control. Entonces ya vimos que el anticristo en los 4 sellos se presenta, ya viene y toma el imperio mundial. Pero vemos en el 5º sello este personaje, estas almas que fueron muertas. Ahora bien, hay muchos puntos que identifican que estas almas son y serán, quizás, puedo decir quizás, hermanos que se quedaron que no se afirmaron bien con Dios y que se quedaron. Entonces aquí pueden suceder muchas inquietudes. Por ejemplo, muchas iglesias no creen, por decirlo así, no creen que en la segunda venida de Cristo, o en la tribulación, haya salvación para los gentiles. Y entonces, ¿por qué dicen eso? Y quizás muchas veces no se enseña y no se explica, porque ellos muchas veces, por no albergar a que los creyentes no vivan una vida de santidad, porque ellos estarían esperando como una segunda oportunidad. Entonces el enfoque no es que nosotros estemos enseñando que tienes que esperar la segunda oportunidad, no, sino al contrario. La palabra del Señor nos dice que si hoy oyemos la voz del Señor, hoy mismo tenemos que afirmarnos, hoy mismo tenemos que reconciliarnos, hoy mismo tenemos que aceptar a Jesús, porque del día de mañana no es nuestro. Hoy podemos morir. Entonces me voy sin reconciliar y me voy sin perdón y me voy a perder. Entonces el propósito es solo para enfocar que estas almas se están en el periodo de los 3 años y medio que fueron muertas. ¿Por qué fueron muertas? Por la persecución del anticristo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por las declaraciones que hacen. Y una de las declaraciones que hacen, dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? Oiga bien, 2 cosas: no juzgas y vengas nuestra sangre, nuestra muerte, en los que moran en la tierra. Entonces, estas almas, acuérdense que en el reinado del anticristo se va a levantar contra todos aquellos que no se dejen poner el microchips o la marca en la frente, que muchos la van a tener en la frente o en las manos, como lo dice la escritura, lo cual van a tener un control mundial, y que no tenían la marca, y dice que nadie podía comprar ni vender. Entonces, estas personas o estas almas que van a ser alcanzadas, no en el periodo de la gracia, porque en el periodo de la gracia, el año de la buena voluntad, o sea, de la dispensación de la gracia, se habrá terminado cuando Cristo venga. Sí, se habrá terminado cuando Cristo venga. Pero en el periodo de los 7 años habrá cantidades que van a aceptar a Jesucristo. Quizás a través de los acontecimientos que se van a estar dando. Quizás muchas personas que ya habían oído del Evangelio, que se quedaron, quizás se van a reafirmar, y no importa que sus vidas las sellen a precio de sangre, porque va a haber una gran persecución, una gran matanza. Esto lo dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que al anticristo se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. En otras palabras, estas almas que están ahí están pidiendo venganza. Han salido de ese periodo
en los cuales fueron muertos por causa del testimonio, por causa de guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? En el capítulo 12, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entendemos que la nación de Israel va a ser perseguida, y no nomás la nación de Israel, sino con todos aquellos que guarden la palabra de Dios. Entonces, en aquellos tiempos se va a predicar la palabra, quizás no con toda la libertad, pero sí se va a dar testimonio de Jesucristo, y muchos van a buscar la palabra del Señor. Quizás no va a haber predicación, pero van a haber salvación. En el día de la gran tribulación va a haber salvación. Dirá alguien por ahí: usted está diciendo una herejía. No, yo no estoy diciendo herejía. Vamos a comprobarlo a la luz de la palabra. Ahora bien, vemos por qué dice: nos juzgas y vengas. ¿Por qué? La oración de la iglesia. ¿Por qué decimos que estos no son de la iglesia? Estos no son almas que han muerto y que están esperando para ser vestidas, aunque van a participar de la iglesia, pero en su tiempo. Pero aquí, ¿por qué dice no juzgas y nos vengas? La oración de un creyente o de la iglesia en la tierra nunca ha sido de venganza. Usted nunca se pone a orar y decirle: Señor, juzga, mata a aquel que me ha hecho daño, aquel que me persigue. No, la oración de un creyente siempre ha sido como Jesús: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, él, cuando estaba siendo apedreado injustamente, él no se puso a decir: Señor, ¿por qué me apedrean? Él siempre dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la oración de la iglesia, de un creyente. O sea, no levanta su espada para matar, no levanta su boca para maldecir, sino al contrario, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, de la persecución, ellos piden misericordia por aquellos que los persiguen. Y la palabra del Señor nos enseña cuando Pedro dice que oren por los presidentes, oren por los reyes. Y quizás en el tiempo de Nerón, quizás los creyentes podrían decir: oye, Pedro está loco, está crazy, qué sé yo. ¿Cómo es que nos está diciendo que oremos por aquellos que nos están persiguiendo para matarnos? Nuestros hijos son echados en los fosos de los leones y son matados sin compasión. Y aún los apóstoles nos dicen que tenemos que orar por ellos cuando ellos nos despedazan, nos persiguen, nos matan, nos destruyen. Pero esa es la oración del creyente. Eso es lo que pide un creyente. Y eso es lo que Jesús enseña a la iglesia. Ahora bien, Jesús, ya en ese tiempo ya se acabó la dispensación de la gracia. Entonces va a haber salvación, sí, va a haber salvación, pero va a ser muy difícil. Y aquellos, si ahora que tenemos toda la libertad de hablar del evangelio por los medios de comunicación, en aquel tiempo no habrá persecución. Habrá persecución contra todos aquellos que hablen de Jesucristo. ¿Y cómo se darán cuenta? Hoy, por medio de las páginas, por medio de las redes sociales, el gobierno sabe quiénes somos, dónde vivimos, qué es lo que hacemos. Ellos saben si profesamos alguna religión, una creencia, una fe. Entonces, ellos fácil nos van a identificar y fácil nos van a perseguir. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que va a haber un control en masa sobre todo
el mundo. Entonces va a ser fácil de identificar quiénes son de Dios y quiénes no son. Entonces dice que se fue a hacer persecución. ¿Con quiénes? Con aquellos que guardan la palabra de Dios, con aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. Entonces estas almas habían sido matadas. No da la Biblia detalles cómo fueron destruidas, cómo fueron asesinadas, pero a través de la historia hemos visto cosas horrendas. Por ejemplo, el Holocausto, por ejemplo, la Inquisición española, por los imperios católicos, cómo exterminaban, cómo hacían máquinas de tortura, solo porque aquellos que creerían leer la Escritura, solo porque aquellos querían adorar a Dios verdaderamente y obedecer a los mandamientos de Dios. Esa era su paga, la muerte, por obedecer a Dios y adorarlo con todo su corazón. Entonces estamos diciendo que estas almas, aquí entramos a otro punto para aquel que no cree que hay vida y que un alma cuando muere ya no tiene uso de razón, no tiene conocimiento. Aquí vemos que estas almas están clamando. Eso quiere decir, y se están acordando de quienes lo mataron. Eso quiere decir que más allá, aquellos que no creen que existe un infierno, que existe una gloria y que simplemente se muere uno y es el fin, allí vemos claramente que estas almas, para que puedan hablar, es que tienen un físico corpóreo, o sea que son físicos en lo espiritual. Ellos tienen pulmones, ellos pueden hablar. Usted no puede hablar, alguien no puede hablar si no tiene pulmones para hablar. Entonces ellos tenían conciencia, tenían conocimiento, y decía de los que moran en la tierra. Entonces eso quiere decir que no es que te mueres y ya te vas y no hay nada. No, bíblicamente Juan está viendo la resurrección. Ahora estas almas tenían cuerpo. ¿Cómo podemos decir que tenían cuerpos? Porque se les dieron vestiduras blancas, alabado sea el Señor. Y las vestiduras blancas son símbolo de pureza, son símbolo de justicia. ¿Y quién les dio esa justicia? ¿Quién los vistió? Pues la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella los perdonó, porque ella los limpió, y ellos creyeron a su sacrificio. Y aunque estaban en medio de la tribulación, y que quizás sean creyentes que nunca oyeron el evangelio, pero lo van a oír, quizás va a haber revistas, quizás por medio de las redes sociales va a haber de todo lo que los hermanos predicaban, de los evangélicos tirados de loco, de fanáticos. Van a quedar videos por todo el medio de las redes sociales, y más de uno va a oír, más de muchos van a oír el testimonio de todo lo que se está hablando, de todos los videos que han quedado grabados, y por medio de esas palabras van a creer y van a decir: tenían razón, Cristo ya vino, nos hemos quedado, y buscarán una posibilidad de salvación y la van a encontrar, porque le van a creer a Jesucristo y van a ser alcanzados, amigo. Por eso, qué importante es transmitir esto para ti, amigo, que tú tienes la oportunidad ahora y no esperes el día de mañana. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que son almas que están en el periodo de la tribulación? Vea esto, muy importante. Dice, se les dijo que esperaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oiga bien, estos murieron como mártires, entregaron su vida hasta la muerte como mártires y no negaron a Jesucristo. Y me llama la atención, dice que esperaran tiempo hasta que se completara el número. Eso quiere decir que así como en la gracia, como dice Pablo, en el periodo de la gracia, que dice Pablo, hasta que
que Dios ha endurecido a su pueblo Israel hasta que la plenitud de los gentiles entre. Eso quiere decir que hay un número específico en los cuales aquellos van a ser salvados por gracia, no en la tribulación, sino por gracia. Entonces va a venir este juicio. Hay un número determinado del cual tiene que ser salvo por gracia, por y favor inmerecido a través de Jesucristo, porque le reconocieron, porque le aceptaron. Pero también estos mártires, Dios tiene un número y sabe que va a haber un número de mártires en los cuales van a morir. Estos murieron en el periodo de los 3 años y medio, pero va a haber muchos más mártires que van a aceptar a Jesucristo y decimos de antemano, no son solo judíos de la gran tribulación, no. En la Biblia, en el capítulo 7, vamos a identificar quiénes son, porque todo se tiene que hablar con la palabra del Señor. Dice en el capítulo 7, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas, número 1, naciones, tribus y pueblos y lenguas. Por eso dijimos que no son solo judíos. Aquí hay de todos, naciones, de pueblos, de tribus y lenguas. Eso quiere decir que va a haber una gran multitud y que esta multitud es la que se va a juntar con esta que está en el quinto sello, que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dice, pues hasta que se complete el número de sus hermanos que también van a morir. Entonces quiere decir que se espera un número más y quizás mayor para que van a morir como ellos. ¿Cómo? De muchas formas, en persecución. Pero qué lindo la palabra del Señor, que dice que ni espada, ni muerte, ni la vida, ¿quién los puede separar del amor? Dice el apóstol, dice el Señor Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pues ya nada más pueden hacer. Pero dice, teme a aquel que tiene poder de poder echar tu cuerpo y tu alma y todo tu ser al lago de fuego, al infierno. A ese temer. Entonces nos da la garantía que a quien se tiene que temer es al Señor, porque Él nos va a dar la seguridad de la salvación de nuestra alma. Ahora bien, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, que la cual nadie podía contar, de pueblos, de tribus, lengua y nación, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Aquí estaban también vestidos de ropa blanca. Y entonces el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? La pregunta, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oiga bien, este número, aquí se completó el número de las almas que estaban allá debajo del altar. Ahora vemos una gran multitud, que lo cual nadie podía contar. O sea, es exageradamente que la misericordia del Señor aún va a estar extendida en los momentos más difíciles. Y eso nos habla del cual amor Dios tiene sobre la humanidad desde el principio. Dios desde el principio ha querido que el hombre sea salvo, que el hombre sea alcanzado, y que no son necesarios estos juicios que estamos pasando hoy en la actualidad, de catástrofes, de terremotos, de tanta cosa, de enfermedades, para retornar nuestra mirada a los cielos y reconocer
que Él existe, que Él es real, sino que en todo tiempo tiene que estar nuestra gratitud para con Él. Entonces vemos que esta multitud venía de la gran tribulación. Alabado sea el Señor, que aún eso nos comprueba el amor fiel de Dios. Que quizás muchos de ellos vayan a ser hermanos que nunca quisieron aceptar al Señor, que quizás a las últimas, cuando ya vean la cosa difícil, quizás ellos van a entender. Y eso nos habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Dice que 5 llegó el esposo y las que estaban listas se fueron y las que no se quedaron. Y después fueron a comprar aceite. Eso nos habla que fueron a buscar de la palabra del Señor, a buscar quien les hablara del Señor, pero ya no había. Y eso nos comprueba la palabra del Señor, que en la dispensación de la gracia, el apóstol Pablo dice que la iniquidad, el misterio de la iniquidad ya está presente, pero dice que hay alguien que lo detiene, pero cuando sea quitado, entonces se manifestará. Entonces el Espíritu Santo hoy en día está activado, está redarguyéndonos, está trayéndonos más y más a Dios, nos está santificando porque Él nos quiere presentar como una esposa limpia y pura para el Señor Jesucristo. Entonces vemos que se va a cumplir la palabra, que correrán de mar a mar, buscarán, va a haber hambre de la palabra de Jehová, va a haber hambre de la palabra de Dios, y correrán de un lado a otro y no la van a encontrar. Entonces eso quiere decir que buscarán que alguien les hable del Señor, y cuando hoy, que por la misericordia de Dios se predica por la tele, se predica por la radio, se predica por las redes sociales, pero hoy el hombre prefiere ver diversiones, prefiere ver sensualismo, prefiere ver pornografía, prefiere ver todo lo que el mundo ofrece, pero no quiere ver cuando alguien les está presentando la palabra del Señor. Y si Dios te está presentando la palabra del Señor, es porque Dios está tocando trompeta y te está anunciando que alerta, que muy pronto viene Jesucristo, o que puede venir la muerte y te puede sorprender. Entonces no seamos duros de corazón, sino que seamos sensibles y podamos reconocer, para que nosotros podamos escapar, ya que todos estos juicios van a venir porque la tierra, más bien porque el ser humano se desvió de la palabra del Señor. O sea, amigos que están escuchando, no podemos echarle la culpa al Señor, sino que somos nosotros mismos que nos hemos apartado de los principios de Dios. Y quizás tú digas, amigo, bueno, si va a haber oportunidad en la gran tribulación, entonces me voy a esperar. Pero yo te aseguro, yo te digo, amigo, que no esperes para mañana, porque la muerte puede venir hoy mismo. Entonces no puedes decir, no, pues yo mañana. No, el día es hoy, como dice la palabra del Señor. Si hoy oyes la voz, no endurezcas tu corazón. ¿La voz de quién? De que alguien te enseñe, de que alguien te predique, de que alguien te está hablando la palabra del Señor. Entonces para que podamos escapar, es como dice el apóstol Pablo, que Dios no nos ha puesto para ira. O sea, Dios nos hizo vasos, pero quiere que seamos vasos de honra, no vasos de ira, vasos que van a ser destruidos al final. Y cualquiera puede decir, no, Dios no puede juzgar, Dios no puede castigar. Ya vimos a la luz de la palabra, por medio de las escrituras, que Dios va a traer juicio sobre la tierra, y la culpa la tenemos nosotros, como lo dice voy a leer un texto que ahorita me acordé y que comprueba lo que estamos diciendo, porque mucha gente se pregunta por qué viene todo esto a la tierra. O sea, Dios no es malo, Dios es bueno.
Dios siempre nos está hablando una de otra forma, y hoy te está hablando de esta forma. Dice Isaías capítulo 24, dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 24 y el verso 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Aquí la profecía está hablando como si ya pasó, pero esto va a pasar. Entonces hay un porqué. Dice que porque traspasaron las leyes. En otras palabras, Dios manda palabras al ser humano para que esas palabras lo guíen a un conocimiento y que no venga castigo o no venga ira sobre nosotros. Pero dice que nosotros quebrantamos, nosotros violamos, en otras palabras, no quisimos obedecer. Entonces quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es el pacto sempiterno para la actualidad? Bueno, pues que Dios mandó a su Hijo para hacer un pacto, y que todos los que estén bajo este pacto puedan ser alcanzados y cubiertos bajo este pacto. Por eso Jesús, cuando se presentó y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es la alianza de un nuevo pacto, en lo cual por ustedes es derramada. Jesucristo, en otras palabras, Jesucristo tomó su cuerpo, su sangre, y fue molido por nuestro pecado. El justo, siendo el justo por nosotros que éramos injustos, de esa forma, el justo por el injusto, para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con esto? Que Él es justo, y que si algo viene a nosotros es por nuestra culpa, pero Dios nos llama a un arrepentimiento, y que podamos venir y hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que nosotros podamos entrar en este